Bueno, así que... Bueno, me voy a poner a grabar. Como siempre, me interrumpen cuando quieren. Recording in progress. Entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos tratando de probar el teorema de Gauss, ¿sí? En la clase pasada habíamos visto que había un teorema de Gauss para el plano, que básicamente se relacionaba con el teorema de Green, fue una aplicación, lo podemos poner como una aplicación del teorema de Green. Y lo que me relacionaba era como mirar, digamos, si yo estoy en un dominio, tenía la normal y quería ver como el flujo que sale, ¿sí?, del dominio, lo puedo relacionar con la integral de la divergencia en el dominio D. Recuerden que la divergencia de f es igual a hacer la derivada de p respecto de x más la derivada de q respecto de x. ¿Sí? Bueno, entonces teníamos esa relación y después la queríamos extender a todo R3. Para eso había que hablar de regiones, ¿sí?, de tipo 4, que eran las que se podían escribir como regiones del tipo 1, 2 o 3. Una región del tipo 1 básicamente es cuando a la z la puedo describir entre gráfico de dos funciones que dependen de x1 y x2. Una de tipo de x, perdón, de x y de y. Una región del tipo 3, del tipo 2, perdón, es la que la puedo describir como a la y moviéndose entre dos funciones que dependen de x y de z. Y obviamente la de tipo 3 son aquellas que a la x la puedo escribir moviéndose entre dos funciones que dependen de y y de z. Y la región de tipo 4, que es sobre la que vamos a trabajar, es una región que se puede pensar como una región del tipo 1, 2 o 3. En ese caso, bueno, el caso típico más fácil es una esfera. ¿Sí? Una esfera es una región de ese tipo. También pueden pensar en un rectángulo o en un cubo, mejor dicho. ¿Sí? En un cubito. Algo así. ¿Sí? Esto también puede ser. Y bueno, hay un montón, ¿no? Entonces, después, si uno quería hablar de superficies cerradas, que van a ser la cáscara, digamos, de la región esta que estoy tomando, podía hablar de orientación poniendo una normal, ¿sí?, que apuntara hacia afuera o hacia adentro, ¿sí? Y lo bueno es que vamos a usar eso y que a cualquier superficie de este tipo la puedo dividir en caras, ¿sí? En caras, por ejemplo, al cubo voy a tener 4 caras y los dos techitos, ¿sí? Entonces lo puedo dividir en S6. Y a la esfera, bueno, la puedo partir en 2, por ejemplo, depende de cómo lo quiera pensar. Y sobre esas, después, podía hacer esa descomposición. Y otra cosa que podía hacer era esto de hablar de la normal. Voy a tener dos formas de orientarla. Una es con la normal apuntando hacia afuera o con la normal apuntando hacia adentro, ¿sí? Esas eran las cosas que habíamos visto, ¿sí? Partirla y pensarla en la orientación, ¿sí? Apuntando hacia afuera o hacia adentro. Con ella lo que podemos hacer es probar el teorema de Gauss o el teorema de la Profe, divergencia. Sí, perdón que sí, interrumpa, decime. pero antes de que empiece, ¿puede pasar el archivo de la clase Ah, por el sí, chat? ahí te lo paso. Gracias por avisarme. Este también se llama teorema de la divergencia. Entonces, les paso acá por el chat el archivo de la clase. Ahí terminamos el repaso. Estábamos parados en la demostración de esto. Fíjense que es una, ¿cómo se dice? Es una región del tipo 4, ¿sí? Y es lo mismo que pasaba con el teorema de Green,
¿sí? Lo había que pensarlo en regiones del tipo 3, bueno, acá es del tipo 4, y va a estar orientada con esto de que apunta hacia afuera la normal exterior. Entonces, ¿dónde tengo? Acá. Clase 13, ahí está. Ya salió. Entonces, lo que estábamos tratando de probar era esto, ¿sí? Voy a tener una región que va a ser de este tipo, pueden pensar en una esfera, y va a estar orientada con la normal exterior. Entonces lo que queríamos probar era ese resultado. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál era la idea de la demostración? La voy a empezar de vuelta y me van diciendo si hubo algo de la clase pasada que no se entendió. Entonces, la idea básicamente es calcular por un lado esto, por el otro lado esto, y ver que coinciden. Ese va a ser el truco. Y lo que vamos a hacer es descomponerlos, el campo, como un campo que sea algo en la primera coordenada, 0 en la segunda, más algo, 0 en la segunda y en la tercera, más 0 en la primera, algo en la segunda, 0 en la tercera, más algo que es 0 en las dos primeras y algo en la tercera. Y después descomponerlo de esa manera, ver que vale el resultado en para esos campos. Y para esos campos las ventajas que puedo usar, por ejemplo, si lo hacemos como lo estábamos haciendo en la clase pasada para el último, es pensarlo como una región del tipo 1. ¿Sí? Entonces es como que voy a usar el teorema fundamental del cálculo. Y esa era la idea de la demostración. Entonces, voy a escribir eso. Digo, yo tengo F como F1, F2, F3. Y esto se puede escribir como F1, 0, 0, más 0, F2, 0, más 0, 0, F3. ¿Está bien? Entonces, la divergencia de este, digamos, diferencial de volumen, es igual a la suma, ¿sí? O vamos a escribirlo bien, ¿sí? La suma de que de integral de volumen de la derivada del F1 respecto de X diferencial de volumen más la integral sobre omega de la derivada de F2 respecto de Y diferencial de volumen más la integral sobre omega de la derivada del F3 respecto de Z diferencial de volumen. Por otro lado, ¿sí? Por otro lado, la integral sobre S de la F contra la normal diferencial de superficie se puede pensar como la integral sobre S del F1, 0, 0 contra la normal diferencial de S más la integral del 0, F2, 0 contra la normal diferencial de S más la integral del 0, 0, F3 contra la normal diferencial S. ¿Sí? Estoy yendo un poco rápido, lo vimos en la clase pasada, lo habíamos descompuesto así. Entonces, para que valgan, estos dos van a ser iguales si este es igual a este es igual a este y este da igual a este. Entonces, por lo tanto, basta con ver que la integral sobre omega de d de f1 de x diferencial de volumen es igual a la integral sobre S del F1, 0, 0 contra la normal diferencial de superficie
Lo mismo para el F2. Acá con respecto a I. Y lo mismo con respecto al F3. ¿Está bien? Ahora, el procedimiento con todas es igual, ¿sí? Basta hacerlo con una y todas las demás van a ser análogas y las demás se las dejo como ejercicio. Yo el que voy a hacer, el único que voy a mirar es este, pero todas las demás van a ser iguales. ¿Sí? Ese es el que vamos a hacer nosotros. Y acá voy a usar que el omega es del tipo 4. Entonces lo voy a pensar, como es del tipo 4, lo puedo pensar como de tipo 1. ¿Y para qué lo voy a pensar del tipo 1? Para pensar que lo puedo usar, ahí voy a usar el teorema fundamental del cálculo. Entonces, vamos a escribir eso. Entonces, como omega es del tipo 4, en particular, es de tipo 1. Y por lo tanto, a omega lo puedo escribir como los x, y y z, tales que x e y pertenecen a D, y a z lo tengo entre dos funciones que dependen de x y de y. Donde esto vale para cierta región elemental D contenida en R2 y Φ1, Φ2 funciones de D a R. Luego, usando esto, tenemos que la integral sobre omega de la derivada de la f3 con respecto a z diferencial de volumen es igual a la integral sobre d de la integral entre φ1 de x e y, φ2 de x y, de la derivada de f3 con respecto a z, diferencial de volumen. Y esto, ¿sí?, es igual, por el teorema fundamental del cálculo, acá voy a usar el teorema fundamental del cálculo, eso es igual, voy rápido, pero esto lo habíamos visto, de vuelta, si necesitan que pare o que vuelva para atrás, me dicen. Esto es igual a la integral sobre D de la f3 de x e y de φ2 de x y menos f3 de x y φ1 de x y de volumen. De x y vamos a poner. Ahí está. Sí, sería diferencial de área. Y ahora lo que voy a hacer es calcular la otra integral. O sea, hasta acá esto es lo máximo que puedo avanzar con el lado de la divergencia. Ahora voy por el otro lado. Ahora calculemos la integral sobre S de 0, 0, F3 contra la normal de ds. Ahora, para hacer esto, lo que habíamos visto, ¿no?, donde S es el borde de este, orientado con la normal exterior,
Y lo que habíamos dicho es que a esto lo podíamos, como lo estábamos pensando del tipo 1, lo podíamos partir en, digamos, 3 conjuntos. Esta era la cara de arriba. Esta es la cara de abajo. Y este es el conjunto de las caras laterales, ¿sí? Que de alguna de estas cosas puede pasar que sea vacío, pero no me importa. ¿Sí? Lo voy a pensar así. ¿Por qué lo pensábamos así? Porque como estoy con una región del tipo 1, bueno, yo voy a tener uno que va a ser como el dominio, estará por acá abajo, el D. El otro que va a ser el gráfico perdón, no el dominio, el gráfico de una de las funciones, la que está abajo, y después, vamos a hacer el gráfico bien. Yo tengo las dos funciones, ¿no? Miren que voy a borrar esto, ahí está. Yo tengo las dos funciones, una que está arriba y la otra que está abajo. Y la superficie que se forma es la que queda así, encerrada por esta. Entonces, esta es la que yo llamé SDA, esta es la que llamé esta de acá, es la que llamé SDA chiquita, y después los laterales, para hacer conciso, lo que está de naranja, que en este caso son 4, ¿no? Es lo que llamé SL. ¿Está bien? Entonces, lo importante es que, fíjense que cómo es la normal exterior en SL, la normal exterior en SL va a apuntar para afuera, va a apuntar para ahí. O sea que en la tercera coordenada, en cualquier punto, ¿no? Este saldrá por acá. En la tercera coordenada siempre va a tener un 0, la normal exterior. Entonces acá, cuando yo haga la integral sobre ese pedacito, esa me va a dar 0. La integral sobre S de 0, 0, F3 por la normal de ds se puede descomponer en esas tres integrales, ¿no? En la integral sobre SA de 0, 0, F3 por la normal de ds más la integral de la SA chiquita en 0, 0, F3 por n de ds más la integral de los laterales en 0, 0, F3 por n. Y la ventaja es que como en la última coordenada, cuando estoy en los laterales, la normal vale 0, entonces la integral de SDL es 0. Esta de acá, esta va a ser 0, lo que estoy diciendo. Esta de acá, que creo que lo había hecho con esta de acá, esta da 0. ¿Y eso por qué? Eso vale sobre SL, la normal exterior, a SDL, no, exterior, que es, perdón, me equivoqué, yo había puesto eso. Exterior nu es perpendicular al 0, 0, 1. Es decir,
que n por el 0, 0, 1 es 0 en S de L. Y por lo tanto, la integral sobre S de L de 0, 0, F3 por la normal de D de S, esto da 0. Y ahora lo que me queda es hacer la integral sobre dos superficies que son el gráfico de una función. Una es con φ1 y la otra es con φ2. ¿Sí? Porque acuérdense que esta de acá, en el fondo, es el gráfico de φ1, o de φ2, perdón, y esta es el gráfico de φ1, la que está abajo. ¿Sí? Por eso, porque estamos en una del tipo 1 y la z se mueve entre dos gráficos de funciones. Entonces, por otro lado, S de A, la cara de arriba, la podemos parametrizar como el gráfico de φ2 sobre un dominio D, sobre una región elemental D. Es decir, tengo T de D en R3 dada de por la siguiente manera, X y Z, XY, perdón, XY es igual a X y φ2 de XY. Es una parametrización de S de A. ¿Sí? Entonces, y observemos que cuando calculábamos la derivada respecto de X en XY, esto me quedaba 1, Profe, C. ¿podés volver un segundo atrás? Que es ya nuevo eso. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es pensarlo como el gráfico de una función. Si lo pensamos como el gráfico de una función, estoy asumiendo que la superficie es suave, así que las funciones estas son regulares. Entonces lo que voy a hacer es derivar para encontrar cuál es la normal. ¿Está bien? Para calcular la integral sobre S de A. Listo, profe. ¿Listo? Entonces, tienen que ver una cosa. Estamos bien con el tiempo. Entonces, lo que hago es eso, derivar con respecto a X. Derivar con respecto a Y. Calcular el producto cruz. Esto lo hago rápido porque ya lo vimos, cómo se hacía. De hecho, era un ejemplo. ¿Sí? Cuando hago el producto cruz de esto, me queda menos delta de φ2 respecto de X. Respecto de X, ¿está bien? Respecto de X en XY. Menos delta de φ2 respecto de Y de XY. Y después queda un 1. Entonces, yo estoy acá en SDA. Como esta coordenada es 1, la normal apunta hacia arriba. ¿Sí? Esto de acá, esto me deja concluir
esto. Entonces, la parametrización respeta la orientación. Por lo tanto, la parametrización respeta la orientación. ¿Está bien? Entonces, cuando integre, no voy a tener que alterar nada de la integral porque estoy apuntando para el lado que me dicen que tengo que apuntar. La orientación de S de A, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien eso? Porque como cuando hago el producto, la última coordenada me da 1, no le tengo que cambiar el signo. Si me diera -1, apuntaría hacia abajo y entonces tendría que cambiar el signo. Y acá es importante, acá estoy usando todo el tiempo que es del tipo 1, ¿no? Este juego influye mucho. Cuando estoy con los otros casos que no estoy haciendo, bueno, habrá que pensarlo como de tipo 2 o de tipo 3, depende de cuál que estén haciendo. Entonces, hago la integral ahora. Entonces, la integral sobre S de A de 0, 0, F3 por la normal de ds es igual a la integral sobre D de 0, 0, F3 en xy, phi 2 de xy, por, ¿sí? Por menos la derivada de phi 2 respecto de x, este es el producto vectorial, ¿no? Xy, la derivada menos la derivada de phi 2 respecto de y en xy, 1 d de x de d. ¿Está bien? Entonces tengo que hacer el producto de esos dos. Cuando hago el producto de estos dos, fíjense que este contra este da 0. Este contra este da 0, solo sobrevive el último. ¿Sí? Que acá me comí un paréntesis. No, está bien. Sí, me comí un paréntesis. Entonces, esto de acá, en el fondo, es la integral sobre D de F3 de xy phi 2 de xy de dx de dy. Y esto era una parte de lo que aparecía cuando hicimos la parte de la integral de la divergencia, si se acuerdan. Entonces, ahora, cuando haga la otra cuenta, me tiene que aparecer menos f3 de xy phi 1 de xy. ¿Está bien? Y eso va a ser, y ahí se termina todo. ¿Por qué? Porque fíjense, yo quiero que sea igual, ¿dónde lo tengo? Yo estoy buscando que sea igual a esto. ¿Sí? Y ya probé que tiene este cacho, entonces ahora solo me falta probar que tiene este otro cacho ahí dando vuelta. Acuérdense que la integral de esto es la suma de estas tres integrales. Esta ya me dio 0, esta ya la calculé, solo me falta calcular la integral del medio. Bien, entonces por último, calculamos la integral sobre SA de f por la normal diferencial S. Acuérdense que SA es la cara de abajo. Bien. Entonces es muy parecido a lo que vimos antes. ¿Sí? Ahora también. Y esa es la cara de abajo y ese gráfico de la función phi1. Entonces, en este caso, bueno, K de D en R2, donde K
de xy es igual a xy phi1 de xy es una parametrización de el piso o de la cara de abajo. Profe, ¿no sería R3? R3, gracias. Entonces, como antes, se puede ver que K de X, producto cruz, K de Y, evaluado en un XY, es igual a la derivada de phi1 respecto de X, y acá me comí un menos, con XY, la derivada de phi2 con respecto a Y, XY, 1. Entonces, ¿cuál es el problema acá? El problema es que, como antes, la normal me está apuntando para arriba. Entonces, ¿respeta la orientación? No. ¿Hay alguien que quiera hablar y está haciendo ruido el micrófono? Sí, perdón. En la segunda componente no es phi1 también. Phi1, sí, gracias. Gracias por el comentario. Ahí está. Tiene que ser todo phi1. Entonces, esta no respeta la orientación porque acá tengo un 1. O sea, va a estar apuntando hacia... Yo estoy con la cara de abajo, quiero que la normal apunte hacia abajo. Y acá la normal me está apuntando hacia arriba. O sea, no respeta la orientación. Entonces, apunta K de X producto K de Y en XY apunta hacia arriba. Por lo tanto, K invierte la orientación de la cara de abajo. Ahora, ¿eso me preocupa? No. Le ¿Qué es cambiamos lo el único que signo. le tengo que cambiar un signo? Por lo tanto, la integral sobre la cara de abajo de 0, 0, f3 por la normal de la superficie va a ser igual a ser, usando la parametrización esta que encontré, va a ser menos la integral sobre SA de 0, 0, f3 por nxy phi1 de xy por menos la derivada de phi1 respecto de x en xy menos la derivada de phi1 respecto de y en xy, 1 y después d de x de dy. Una tontería, profe, pero ahí la segunda integral no es el dominio, no es en D.